El programa de Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Entrevista de selección dentro de la unidad de aprendizaje de reclutamiento, selección y desarrollo de recursos humanos, selección de personal, modalidad, práctica supervisada. El módulo de Psicología de las Organizaciones plantea como objetivo curricular que el alumno analizará los conocimientos adquiridos de psicología organizacional y su aplicación en el desarrollo del potencial humano, vinculado con los intereses personales del grupo y la organización. Particularmente, la modalidad de práctica supervisada plantea como objetivo para el alumno el que será capaz de argumentar la toma de decisiones en las organizaciones a partir de la aplicación, interpretación y o desarrollo de instrumentos psicológicos, siendo la entrevista uno de los principales instrumentos. El video se encuentra dividido en 3 partes. Empezaremos revisando una definición de la entrevista de selección como tal, y en una segunda parte pasaremos a conocer algunas de las diferencias con otros conceptos con los cuales se suele confundir la entrevista como tal. Y para concluir, en la tercera parte estaremos revisando lo que se consideran son las competencias básicas del entrevistador dentro del área de psicología del trabajo y de las organizaciones. Concepciones de la entrevista como herramienta de evaluación en la psicología. Este video tiene como objetivo didáctico presentar la definición conceptual de la entrevista para selección de personal, destacar sus principales características y las competencias profesionales del psicólogo necesarias. Finalmente, se realizará una evaluación que apoyará lo visto en clase. Varias de las funciones del psicólogo en las organizaciones requieren de las habilidades de interacción para obtener información relevante de personas, sucesos y procesos, y para ello se valen de la entrevista como método para obtener dicha información. El realizar una entrevista es más complejo de lo que se imagina. Normalmente, las personas consideran que solo es hacer preguntas y recibir respuestas. Pero Pero entonces, entonces, ¿qué es una ¿qué es una entrevista? entrevista? El término entrevista proviene del francés entrevue, que significa verse uno al otro o bien ver entre. Una definición general para este material es que la entrevista se trata de un intercambio verbal, el cual ayuda para reunir datos durante un encuentro un tanto privado y cordial. Se responden preguntas y estas preguntas están ubicadas dentro de un aspecto específico. Dentro de las ciencias sociales, la entrevista es un instrumento privilegiado de análisis y abordaje de sus objetos de estudio. A pesar de contar ya con otros instrumentos válidos y objetivos, el arte de la entrevista se da a través de la fluidez entre el lenguaje verbal y no verbal. Estos tipos de lenguajes en la entrevista son de total importancia, dado a que el lenguaje verbal es el primer referente acerca de lo que quiere transmitir el entrevistado y el no verbal es el complemento que ayuda a reunir la información faltante en la entrevista. Por este motivo es fundamental poner atención a cada uno y así comprobar si hay concordancia entre ellos. Es hora de poner a prueba tus conocimientos. Necesitarás papel y pluma para anotar tus respuestas. ¿Estás listo? Comencemos. Ejercicio 1. Completa la frase. La entrevista es un que nos ayuda a durante un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia de los y responde a relacionadas con un aspecto específico. Ejercicio 2. Anota la respuesta correcta. El término entrevista proviene del francés entrevue,
que significa... Ejercicio 3. Anota la respuesta correcta. Son los dos elementos fundamentales para que el proceso de la entrevista sea de manera adecuada. ¡Listo! Es momento de pausar el video y comentar las respuestas con el grupo. Una vez que hayan finalizado, reanuda la reproducción del video para conocer las respuestas correctas. Veamos las respuestas correctas. Ejercicio 1. La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos, responde a preguntas relacionadas con un aspecto específico. Ejercicio 2. El término entrevista proviene del francés entrevoir, que significa verse uno al otro o ver entre. Ejercicio 3. Son los dos elementos fundamentales para que el proceso de la entrevista sea de manera adecuada: el lenguaje verbal y no verbal. Esperamos que tus resultados hayan sido satisfactorios y que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Agradecemos tu atención. ¡Hasta pronto! Entrevista versus conversación. Entrevista versus interrogatorio. Este video tiene como objetivo didáctico presentar algunas de las distintas formas de interacción verbal con el propósito de conocer las diferencias conceptuales entre conversación, interrogatorio y entrevista. Finalmente, se realizará una evaluación que apoyará lo visto en clase. La entrevista se debe diferenciar de otras interacciones como por ejemplo la conversación y el interrogatorio. Conversación. Es un intercambio verbal casual entre dos o más personas. Su principal finalidad es el mero hecho de tener un encuentro personal, sin que necesariamente exista un objetivo específico por parte de ninguno de los individuos. Interrogatorio. A menudo es confundido con la entrevista, debido a que posee características cercanas. El objetivo es recopilar información por una de las partes involucradas y es de carácter extremadamente impersonal, dirigido y rígido. Entrevista. Es un diálogo que nos ayuda a adquirir información de forma empática acerca de un objetivo en específico, de tal forma que es un fenómeno único, singular e irrepetible por el carácter individual de esta. Por lo tanto, para diferenciar estos tres conceptos, te presentamos esta tabla comparativa, donde se observa que la conversación tiene como objetivo el intercambio de palabras de manera informal y espontánea, es bidireccional, se lleva a cabo la empatía y los roles son intercambiables entre el emisor y receptor. Por otro lado, el interrogatorio tiene como objetivo obtener la confesión o admisión de una declaración. Es unidireccional, no se lleva a cabo la empatía y se desempeñan los roles de interrogador, acusante, testigo y posible culpable. A diferencia de los dos conceptos anteriores, la entrevista tiene como objeto conseguir información en relación con un hecho, es unidireccional, existe empatía y se desempeñan los roles de entrevistador, quien guía y formula preguntas, y entrevistado, quien responde y proporciona información. En conclusión, estas tres interacciones se desarrollan en escenarios diferentes y para ejercerlas adecuadamente es necesario conocer sus características. La entrevista es una herramienta esencial para la labor psicológica que se utiliza de manera constante en la obtención de información. En ella se atiende la comunicación verbal y no verbal, estableciendo un óptimo rapport al crear una atmósfera cálida y de aceptación. ¿Sabías que la entrevista no solo es de manera individual? También existe la grupal, donde hay un entrevistador
y varios entrevistados. Es hora de poner a prueba tus conocimientos. Necesitarás papel y pluma para anotar tus respuestas. ¿Estás listo? Comencemos. Ejercicio 1. Completa la frase. Al menos hay otras 2 interacciones verbales entre 2 personas que se pueden confundir con la entrevista. Estas interacciones son la y el. Ejercicio 2. Anota la respuesta correcta. Escribe al menos 2 aspectos que diferencian a la entrevista de la conversación y el interrogatorio. Ejercicio 3. Anota la respuesta correcta. Menciona las 2 partes que se deben relacionar a través del diálogo en una entrevista. ¡Listo! Es momento de pausar el video y comentar las respuestas con el grupo. Una vez que hayan finalizado, reanuda la reproducción del video para conocer las respuestas correctas. Veamos las respuestas correctas. Ejercicio 1. Al menos hay otras 2 interacciones verbales entre 2 personas que se pueden confundir con la entrevista. Estas interacciones son la conversación y el interrogatorio. Ejercicio 2. Escribe al menos 2 aspectos que diferencian a la entrevista de la conversación y el interrogatorio. La entrevista tiene como objetivo conseguir información en relación con un hecho. Es unidireccional. Existe empatía. Se desempeñan los roles de entrevistador, quien guía y formula preguntas, y entrevistado, quien responde y proporciona información. Ejercicio 3. Menciona las 2 partes que se deben relacionar a través del diálogo en una entrevista. Entrevistador y entrevistado. Esperamos que tus resultados hayan sido satisfactorios y que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Agradecemos tu atención. Hasta pronto. Características de la entrevista. Este video tiene como objetivo didáctico que el estudiante adquiera conocimientos sobre las características que debe desarrollar como entrevistador a la hora de realizar entrevistas para la selección de personal. Finalmente, se realizará una evaluación donde pondrá en práctica lo visto en clase. Para llevar a cabo el papel del entrevistador, es importante tener en cuenta que al mismo tiempo que elabora preguntas y lleva en su pensamiento una ruta de las áreas y asuntos abordados, debe afinar su agudeza sensorial, valorar la credibilidad y evaluar el entorno de la entrevista. Agudeza sensorial. En esta interacción se debe tomar en cuenta el lenguaje no verbal, entendiéndose no solo como la cuestión corporal, sino también otros aspectos más detallados que implican un alto grado de agudeza sensorial por parte del entrevistador. La agudeza sensorial es un proceso que involucra a los 5 sentidos y consiste en aumentar nuestra sensibilidad, habilidad para sentir, hacia las acciones de las personas, entorno o situaciones. Este proceso es un factor importante que nos proporciona experiencias sensoriales más intensas y ricas en información, que se complementa con el lenguaje verbal y no verbal, haciendo que la recolección de datos dentro de la entrevista sean más exactos. Credibilidad. Ahora bien, la credibilidad es una construcción de confianza que responde a una serie de experiencias que actúan como marco de referencia. En este sentido, la credibilidad que se puede adjudicar a las verbalizaciones del entrevistado depende en su totalidad del grado de congruencia y validez entre los elementos verbales y no verbales. Credibilidad alta. Por supuesto que tengo una amplia experiencia en las funciones de este puesto. El monitoreo de las cuentas contables es una actividad que he realizado constantemente y me apego a los estándares oficiales que forman parte de la certificación correspondiente. Credibilidad media o variable.
Por supuesto que tengo una amplia experiencia en las funciones de este puesto. El monitoreo de las cuentas contables es una actividad que he realizado constantemente y me apego a los estándares oficiales que forman parte de la certificación correspondiente. Credibilidad baja o inconsistente. Por supuesto que tengo una amplia experiencia en las funciones de este puesto. El monitoreo de las cuentas contables es una actividad que he realizado constantemente y me apego a los estándares oficiales que forman parte de la certificación correspondiente. El lenguaje verbal nos muestra un ejemplo de cómo puede representar mensajes diferentes. Con base en lo anterior, es importante recalcar que el entrevistador deberá usar una gran gama de estrategias y técnicas de carácter verbal y no verbal en la interacción que dicho encuentro implica, y así recabar la información necesaria. Entorno de la entrevista. En una entrevista de selección, el entrevistador debe de generar un entorno de respeto y comprensión hacia el entrevistado, a través de la aceptación, distinción e identificación de su persona, dentro de un marco de confidencialidad y ética profesional. Es importante recalcar que los juicios precipitados, llamados prejuicios, y los criterios rígidos, absolutistas y generalizadores, tales como el que hay personas buenas y malas y que para muestra basta un botón, no son los mejores recursos que puede poseer un entrevistador eficiente y profesional. Es hora de poner a prueba tus conocimientos. Necesitarás papel y pluma para anotar tus respuestas. ¿Estás listo? Comencemos. Ejercicio 1. Completa la frase. Para una adecuada interpretación de las señales no verbales del entrevistado, ¿es necesario que el entrevistador desarrolle una suficiente agudeza? Ejercicio 2. Anota la respuesta correcta. Menciona al menos 2 de los aspectos que todo buen entrevistador debe de evitar para realizar una entrevista de calidad. Ejercicio 3. Anota la respuesta correcta. En el entorno de la entrevista se deben de considerar 7 aspectos de gran relevancia. Menciona al menos 3 de ellos. ¡Listo! Es momento de pausar el video y comentar las respuestas con el grupo. Una vez que hayan finalizado, reanuda la reproducción del video para conocer las respuestas correctas. Veamos las respuestas correctas. Ejercicio 1. Para una adecuada interpretación de las señales no verbales del entrevistado, es necesario que el entrevistador desarrolle una suficiente agudeza sensorial. Ejercicio 2. Menciona al menos 2 de los aspectos que todo buen entrevistador debe de evitar para realizar una entrevista de calidad. Prejuicios, criterios rígidos, absolutistas y generalizadores. Ejercicio 3. En el entorno de la entrevista se deben de considerar 7 aspectos de gran relevancia. Menciona al menos 3 de ellos. Respeto, comprensión, aceptación, distinción, identificación, confidencialidad y ética profesional. Después de la evaluación conceptual y como forma de retroalimentación del hasta aquí revisado, te pedimos que realices la siguiente actividad, contemplando cada uno de los siguientes puntos: agudeza sensorial, credibilidad, ambiente laboral. Juego de rol. Deberás actuar una entrevista laboral con base en lo anteriormente explicado. Instrucciones. 1. Formen parejas. 2. Tomen un rol, entrevistado y entrevistador. 3. Elijan la vacante a solicitar.
y construyan un pequeño guión de referencia. 4. Tomen asiento uno frente al otro y comiencen con la entrevista. Nota: el profesor deberá estar como espectador al ejercicio e intervendrá cuando lo considere necesario. Esperamos que tus resultados hayan sido satisfactorios y que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Agradecemos tu atención. Hasta pronto.